Bai, egunon parkatu. Zelan ordua da 9:30, 9:30 arte itxoin bihou. Hasiko gara 9:30 puntualki, bale? Egunon, Eibarko udalberria eratzea da bilkura honen xedea. Joan zen maiatzaren 26an izandako udal hauteskundeen emaitza ikusita. Udala eratzeko prozedurak indarrean dagoen hauteskunde legeriak ezarritakoaren arabera ondoko urrats hauek betetzea eskatzen du. Aurrenik, adin maila eratuko da, zinegotzi hautetsi zaharrenak eta gazteenak osatua. Jarraian, adin mailak egiaztatu egingo ditu zinegotzi hautetxien kredentzialak, eskualdeko hauteskunde batzordeak emandakoak. Ondoren, zinegotzi kargoaren zin edo promes egingo dute konstituzioari men eginez, legez aurreikusitako formularen arabera. Azkenik, alkatea aukeratuko da. Toki erakundeen antolaketa, jarduera eta araubide juridikoari buruzko araudia onartzen duen azaroaren 28ko 2558/1986 errege dekretuaren 36 artikuluak ezarritakoaren arabera, behar diren neurriak hartu dira arkeoa egiteko eta prest eta eguneratua daude udalaren balio propioen eta eskudirutako existentzien ziurtagiriak, baita ondarearen inventarioari dagokion dokumentazioaren. Buenos días. El objeto de la presente sesión es proceder a la constitución del nuevo Ayuntamiento de Eibar a la vista de los resultados de las elecciones locales celebradas el pasado día 26 de mayo. El procedimiento de constitución del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral vigente, implica la realización de las operaciones siguientes. En primer lugar, se procederá a la constitución de la mesa de edad formada por las concejalas electas de mayor y menor edad. Seguidamente, la mesa de edad comprobará las credenciales de las concejalas y concejales electos expedidas por la Junta Electoral de Zona. A continuación, deberán prestar juramento o promesa del cargo de concejala o concejal mediante la fórmula legalmente prevista de acatamiento de la Constitución.
Por último, se procederá a la elección de la alcaldesa o alcalde. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se han adoptado las medidas precisas para efectuar el arqueo y están preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la corporación, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio. Udalbatzaren idazkari eta adin maila honetako idazkari ere banaizen honen aurrean, zinegotzien nortasuna eta jaiotze data egiaztatu denez, adin maila zinegotzi hautetsi zaharrenak, Maria Mercedes Garate Larrañaga Andreak eta zinegotzi gazteenak Miren Baranguan Jarza Andreak osatzen dute eta biak daude areto honetan. La mesa de edad estará integrada por la concejala electa de mayor edad, doña María Mercedes Garate Larrañaga, y la de menor edad, doña Miren Baranguan Yarza, presentes en este acto, según resulta de la acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento ante este secretario de la corporación, que lo es también de esta mesa. Kaixo, egunon. Adin maila eratu denez, hasiera ematen diot, Eibarko udala eratzeko bilkurari eta ondoren legeak ezarritakoari jarraituko diogu. Eta orain, hitz batzuk nahi dizuet luzatzea. Gaur elkartu gara hemen maiatzaren 26ko udal hauteskundetako emaitzen arabera udal berria osatzeko. Batzuendako benetan gogoan eukitzeko eguna. Kontuan eukitza lehenengo aldiz Eibarko udalako zinegotziak izango direla. Beste batzuendako ez hainbeste, zinegotziak izan direlako. Baina niretako bai egun berezia da. Pleno hau presiditzeagatik sekula ez neban pentsauko alakoriek gertatuko zenik, eta hau heldu da momentu hau. Plenoko presidentia izatea izugarrizko aukera ematen desta, eta aprobetxatu nahi dut hitzearen bitartez gogoeta batzuk luzatzeko. La política nos ofrece innumerables oportunidades a las personas que la ejercemos. Nos ofrece la posibilidad de afrontar soluciones a los problemas. Nos ofrece la posibilidad de comunicación a través de los medios. Nos ofrece sentir, conocer y vivir de cerca el arraigo de otros pueblos y de otras personas. Nos ofrece la posibilidad de relación directa con la ciudadanía, instituciones, personalidades del mundo de la cultura, el deporte, de diferentes entidades o asociaciones. Nos ofrece la posibilidad de tener y demostrar voluntad. Nos ofrece, en definitiva, muchas herramientas o todo aquello que es necesario para ejercer un buen gobierno, para conseguir una sociedad mejor y más justa para todas y todos. Pero esta definición, que seguro que es inexacta, nunca podrá llegar a buen término si la relación entre los componentes de esta corporación no es ejemplar. Y eso es lo que hoy, desde esta presidencia, quiero proponer a la nueva corporación, que nuestra actitud, nuestro saber estar y hacer, nuestro comportamiento sea ejemplar, en todos los aspectos, empezando por el respeto al adversario político, a su opinión, que seguro que difiere de la propia de cada uno, pero que no por ello es menos válida. Horregatik, eskatu nahi dizuet denori, errespetua mantentzea gauza danen gainetik. Errespetuakin edo zer gauza defendatu leike. Nahi duzuen guztia, errespetu barik, herritarrak ere, zaila eukiko zeben instituzio hau errespetatzea. Zelan eskatuko errespetua guk ez badugu errespetu hori mantentzen? Beraz, bakoitzak pentsauze indar daukan errespetu hitza. Bat egingo duzula espero dut eta eskatzen dizuet agintalde osoan mantentzia. Mila esker. Seguidamente se van a comprobar las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, de acuerdo a las certificaciones que al Ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona. Igualmente se va a proceder a comprobar el cumplimiento por parte de los y las elegidas de aquellas otras obligaciones exigidas por el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del régimen electoral general. Idazkari jaunak du hitza zinegotzi hautetxien nortasuen egiazta dezan.
Idazkaritza honetan jasotako kredentzialak egiaztatuta eta ondasunen eta jardueren deklarazioa aurkezteko obligazioa bete dela egiaztatuta, behar besteko koruna dago bilkura egiteko. Comprobadas las credenciales recibidas en esta Secretaría y acreditado el cumplimiento de la obligación de la presentación de las declaraciones de bienes y de actividades, existe, por tanto, quórum suficiente para la celebración de la sesión. Eskualdeko, hauteskunde batzarrean kredentzialak eta ziurtagiriak egiaztatu direnez, eta zinegotzi hautetsi guztiei eska dizkizkieken againerako obligazioak bete egin direla egiaztatu denez, hauteskunde araubide orokorri buruzko ekainaren 5.985 lege organikoaren 202 eta 203 artikulek eta horrekin bat datorren gainerako legearik aurrikusten dituzten batera ezintasuneko kausaren batek eragiten dion zinegotziren bat badago, une honetan bertan adierazi behar du bere kargua hartu aurretik alegia. Inor. Horren bestez bidezkoa da, Eibarko udala eratzeko beharrezkoak diren jarduketak egitea. Kargu hartzeko unean eta beren karguan osorik hartzeko hautagai hautetsiek konstituzioa beteko dutela zin egin edo agindu beharko dute, eta legeetan edo dagozkien araudietan aurreikusitako gainerako betekizunak bete. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Karguaz jabetzeko apirilaren 5/7/1969 errege dekretuan ezarritako zin egiteko edo promes egiteko formula erabiliko da. Idazkari jaunak banan-banan deituko die zinegotziei eta zinegotziak zutik jarrita beren karguari zin edo men egiten dioten esango dute. Azkenak adin mailako kideak izango dira. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala o concejal del Ayuntamiento de Eibar con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Albistegui Zamacola, Alberto. Albizu Lluvia, Amaya. Arrizabalaga, Larrañaga, Patricia. Astigarraga, Arrizabalaga, Ana Francisca. Errasti, Bernedo, Gorka. Escribano, Ruiz de la Torre, Pedro. Fernández Pejenaute, María Isabel. Jimare Escolar, José Ángel. De la Hoz, Gorriti, Alberto. Ibáñez Anuncibay, María Elena. Iraola Iriondo, John. Lamaray Cobo, Igone. Lejardi Galarraga, Francisco Javier. Mendicute Rodríguez, Josu. Pérez Illana, John. Sarasqueta Aramburu, Idoia. Tellería Echevarría, Ana. De los Toyos, Nazábal, Miguel. Velasco Juanes, Esther. Baranguán Yarza, Miren. Legeak behartuta sinitzen. Gárate Larrañaga, María Mercedes. Legeak derrigortzen duelako onartzen dut. Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5.985 del 19 de junio del régimen electoral
y en el Real Decreto 707/1979 del 5 de abril, esta mesa declara constituida la corporación del Ayuntamiento de Eibar resultante de las elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 2019. Ondoren, Eibarko alkate jauna edo alkate andre berriak aukeratuko da, baina aldez aurretik idazkari jaunak du hitza hautaketan bete behar den prozedura azal desan. Udalbatza eratzeko bilkuran bertan aukeratzen da alkatea honako prozedura honi jarraituz. Zerrenda buru diren zinegotzi guztiak izan daitezke hautagai. Zinegotzi horretakoren batek lortzen badu zinegotzien botoen gehiengo osoa, ura izendatuko da hautetsi. Zinegotzi horretako batek berak ere ez badu lortzen gehiengo hori, udalerrian herritarren boto gehien lortu duen zerrendaren buru den zinegotzia izendatuko da alkate. Berdinketa balego, zozketaz, ebatziko da. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Beraz, ondoren, hauteskunde araubide orokorreko ekainaren 16/1000/1985 lege organikoaren 196 artikuluaren arabera, alkatetzarako hautagaiak aurkeztuko tartea zabalduko da. Zerrenda buru diren zinegotzi guztiak izan daitezke hautagai. Hau da, Miguel de los Toyos Nazabal jauna, Josu Mendikute Rodríguez jauna, Gorka Errasti Bernedo jauna eta Maria Isabel Fernández Pejenaute Andrea. Horren ondorioz, hautagai izan daitezkeen guztietatik esan dezatela nortzuk nahi duten alkate kargurako aurkeztea. Miguel de los Toyos Nazabal jauna, bai edo ez? Bai. Josu Mendikute Rodríguez jauna, bai edo ez? Ez. Gorka Errasti Bernedo jauna, bai edo ez? Bai. Maria Isabel Fernández Pejenaute Andrea, bai edo ez? Ez. Eibarko alkate izateko hautetsi aldarrikatu dira Miguel de los Toyos Nazabal jauna eta Gorka Errasti Bernedo jauna. Idazkariak zinegotzi guztiei egingo die abizenen ordena alfabetikoaren arabera, horretarako jarritako hautestontzian bakoitzak bere botoa utzi dezan. El secretario va a proceder al llamamiento por orden alfabético de apellidos a todos los concejales y concejalas para que depositen su voto en la urna dispuesta al efecto. Albistegi Zamacola, Alberto. Albizu Lluvia, Amaya. Arrizabalaga, Larrañaga, Patricia. Astigarraga, Arrizabalaga, Ana Francisca. Ana, setxe jauzi, Errasti Bernedo, Gorka. Escribano Ruiz de la Torre, Pedro. Fernández Pejenaute, María Isabel. Jimares Escolar, José Ángel. De la Hoz Gorriti, Alberto.
Ibáñez Anuncibay María Elena. Iraola Iriondo John. Lamarain Cobo Igone. Lejardi Galarraga Francisco Javier. Mendicute Rodríguez Josu. Pérez Illana John. Sarasqueta Aramburu Idoya. Tellería Echevarría Ana. De los Toyos Nazábal Miguel. Velasco Juanes Esther. Baranguán Yarza Miren. Gárate Larrañaga María Mercedes. Bueno, bozketaren emaitza hauxe izan da. Miguel de los Toyos Nazabal jauna, 9 boto. Gorka Errasti Bernedo, 5 boto. Zuriak, 6 boto. Nulo, 1. Hautagaietako batek ere ez
ez duenez lortu gehiengo osoa, Miguel de los Toyos Nazabal zinegotzia aldarrikatzen da Eibarko Alkate Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Eskerra Partido Socialista Obrero Español, alderdiak aurkeztutako zerrendaburua. Zerrenda hori izan baita herritarren boto gehien jaso dituena. Hauteskunde araubide orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 lege organiko 186 artículo C ezarri bezala. No habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, queda proclamado alcalde de Eibar el concejal don Miguel de los Toyos Nazabal, que encabeza la lista presentada por el Partido Socialista de Euskadi. Agradecería al público que, por favor, esperen a que termine lo que tengo que leer y después aplaudan. Decía que, no habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, queda proclamado alcalde de Eibar el concejal don Miguel de los Toyos Nazabal, que encabeza la lista presentada por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Eskerra, Partido Socialista Obrero Español, que es la que ha obtenido más votos populares, según dispone el artículo 196c de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del régimen electoral general. Jar dadila zutik Miguel de los Toyos jauna, zinegotzia. Onartzen duzu Eibarko udalaren alkate kargua? Alkate hautetziak karguaren zin edo promesa egin dezake. El alcalde electo puede prometer o jurar el cargo por el que ha sido elegido. Prometo el cargo, alcalde. Barkatu. Zer? Bakarrik. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente del Ayuntamiento de Eibar, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Antes de mi intervención, si algún miembro de la corporación quiere intervenir previamente, le daría la palabra. En caso contrario, bye. Bye. Bueno, lehenengo eta behin alkate jaun izendatu berriari zorionak. Gaurko bilkura presiditu dabenak, oinarte, hitz egin dau errespetuaz, eta hortikan hasi nahi nuken ibe bai. Gaur hemen ordezkatzen dugun, zinegotziok ordezkatzen dugu gutxi gora bera eta bataz beste, 650 persona bakoitzak, eta guztion baturak hori baino gehiago ordezkatzen dauz, 27.000 herritarretikan gora ordezkatzen duguz udal batzarrak alkarrekin. Eta horretxik lehenengo eta bain aldarrikatu nahi neuke herri ordezkariak daukan figura eta guk 21 alkate jaunak eta 20 zinegotziok daukagun herri ordezkaritza hori, ez ahaztutzeko. Eta batez be, udal batzar honetan batzen diran zinegotzi berri guztieri edozein alderbitakoak izan dabe, eskatu nahi detzet ikastera baino etor daitezela eraldatzera. Ez ahaztutzeko, 6 iluzinokin hartu zuten parte hautagaitza baten eta 6 iluzinokin hartzen daben gaur kargua. Eta hori ez ahaztutzeko eta hori izan dadila euren gida,
hemen larregi ikasi baino, ze bestela bestiongandik anbizioak hartzeko tentazio edukiko dabe, danon gaitxikan. Nosotros reconocemos el resultado electoral del pasado 26 de mayo como un mandato democrático que prorroga por 4 años más el recorrido del señor de los Toyos en la alcaldía. Los eibarreses y las eibarresas le han puesto a usted aquí para los próximos 4 años. En sus manos estará, en gran medida, no defraudarles. Le quiero recordar, señor de los Toyos, tiene usted el bastón de mando, pero no tiene, por lo menos de momento, una mayoría en la que apoyarse. Durante los últimos 4 años hemos visto, no tanto por usted, sino por compañeros suyos y compañeras, una actitud de conmigo contra mí. Tiene usted la oportunidad de experimentar en una colaboración que tiene la voluntad de este grupo municipal para poder encontrarla. Una voluntad que se tiene que trasladar también a proyectos concretos, como pueden ser la Plaza del Mercado, como puede ser Chonta, como pueden ser proyectos de compensación para la degradación de la zona este, como puede ser la estación de autobús, la cobertura de las vías o las 260 viviendas que se pretenden construir en Bolingúa. Una actitud de colaboración que requiere de actitudes por parte de todos, en la que me incluyo, pero que hemos visto con disgusto en el inicio de este mandato que ni siquiera se ha intentado un consenso con la convocatoria, con la hora de la convocatoria de este pleno. Próximamente tenemos las fiestas populares en las que 21 personas somos representantes populares y a todos ellos y a todas ellas se pide respeto. Este pleno le ha dado el bastón, este pleno también se lo puede quitar, le adelanto que no es nuestra intención. Nuestra intención es colaborar, como ha sido así durante los últimos 4 años, porque tenemos importantes retos por delante, importantes retos que usted tiene la responsabilidad de liderar, como es generar más y mejor empleo, como es conseguir más bienestar y más calidad de vida en Eibar. Son objetivos que espero que sean compartidos y que espero que por encima de las diferencias, que indudablemente las tenemos, seamos capaces de ponernos de acuerdo para poner en marcha proyectos estratégicos por nuestra ciudad, porque aquí todos, más o menos tiempo, pero todos estamos de paso y a todos nos ilusiona transformar nuestra ciudad y dejar una ciudad mejor para los siguientes. Eskerrik asko. Eskerrik asko. No es mi objetivo hoy abrir debates y, por tanto, no voy a responder a algunas de las cuestiones que tienen fácil respuesta, pero estamos en discursos y no en debates. Desde luego se han dicho cosas con las que no estoy absolutamente de acuerdo y que tendrían mucho que hablar, pero creo que hoy hemos venido a la elección del cargo de alcalde y no a iniciar debates de conmigo contra mí, que quizás otros también lo hayan vivido de manera distinta. Y, por tanto, lo que voy a hacer es, si me lo permitís, leer lo que tenía preparado para el día de hoy. Mila esker gurekin egoteagatik Eibarko alkate izendatzeko ekitaldian. 3. aldiz hitz batzuk esateko ohorea daukat, alkate hautetsiak naizen aldetik. Lehen aldian, nire bizitza politikoaren egun importanteenari buruz hitz egin nuen. Bigarrenean, berretsi egin nuen hori, eta gaur, esan beharra daukat momentu hauek nire memoriaren parte izango direlako betiko. Y hoy, ya lo he adelantado, no voy a hacer ni discursos largos, ni debates, ni discursos farragosos. Hoy no toca. Hoy quiero acordarme de las personas, de todas aquellas personas que, a pesar de las dificultades, a pesar de los malos momentos, que los ha habido, y muchos, han sabido darme su apoyo y su calor para seguir peleando, para seguir trabajando, para seguir mirando el futuro con optimismo. El cariño, la crítica, el consejo, la discusión, la duda, el apoyo, el error, el agradecimiento, la comprensión. 4 años dan para pasar por estos momentos muchas veces y nunca me he sentido solo en la dificultad. A cada uno de vosotros y de vosotras, gracias. El 26 de mayo hubo elecciones municipales. Más de 14.300 eibarreses y eibarresas se acercaron a las urnas y nos dieron su opinión. Gracias a todos y a todas ellas por hacer este ejercicio de democracia tan necesario para consolidar un sistema que a veces se tambalea, que algunos quieren poner en duda, pero que sin duda es el menos imperfecto de los sistemas.
Gracias a los 5.604 ibarreses e ibarresas que consideraron que la opción que yo encabezaba, que la opción socialista era la mejor para seguir liderando la transformación de nuestra ciudad. El hecho de que el pasado 26 de mayo fuéramos convocados y convocadas a 3 urnas, europeas, forales y municipales, y nuestra candidatura, la candidatura del Partido Socialista, obtuviera el mejor resultado y de manera muy significativa en la urna de las elecciones municipales, demuestra que nuestra opción, nuestra propuesta, está por encima de las siglas, por encima de los partidos políticos. Me siento orgulloso de poder aglutinar personas de distintas sensibilidades ideológicas, pero que cuando piensan en Éibar consideran que mi propuesta es la que más confianza les genera. Y ese mensaje debe guiar el quehacer diario. Trabajar por encima de las siglas, comprometerse por encima de las ideologías y actuar en beneficio única y exclusivamente de la ciudad. Es mi principal reto y compromiso, no defraudarles. Pero tampoco quiero defraudar a las 3.702 personas que votaron al PNV, a las 3.424 que lo hicieron a Bildu, a las 987 que votaron a Podemos o a los 461 que lo hicieron al Partido Popular. Es más, debe ser mi objetivo, y creo que el de toda la corporación, el de trabajar para demostrar que la política es una herramienta eficaz para solucionar los problemas de la gente y que en la próxima cita electoral los cerca de 6.500 eibarreses e eibarresas que se quedaron en casa ese domingo nos trasladen su opinión. Sin duda, mayor participación, más democracia. Una vez que la ciudadanía se ha pronunciado, ahora constituimos el nuevo ayuntamiento y nos toca a nosotros y nosotras, a los corporativos elegidos, trabajar para dar respuesta a los retos de la ciudad en los próximos 4 años. Y para eso, mi compromiso claro de trabajar desde la honradez, el diálogo, el esfuerzo, la búsqueda de acuerdos que permitan, entre todos y todas, hacer frente a esos retos. Estoy convencido que muchos serán los acuerdos, los puntos de encuentro que permitirán a la ciudad seguir avanzando. Y hoy empezamos un nuevo mandato, pero terminamos otro. Muchos y muchas repetimos, algunas se van, y es el momento de hacer justicia y reconocer el trabajo realizado por la corporación saliente, bien desde el Gobierno, bien desde la oposición, pero siempre desde la lealtad a la institución y a la ciudad. A los y a las que no repetís, suerte en vuestra nueva etapa. Asimismo, quiero hacer extensible el agradecimiento a la plantilla municipal, a los trabajadores y trabajadoras que desde el servicio público trabajan todos los días codo con nosotros. La figura del funcionariado, a veces tan criticada, también debe ser reconocida cuando hay motivos. Y doy fe de que la plantilla de este ayuntamiento es de lo mejor que uno se puede encontrar en la Administración. Tenemos 4 años por delante. 4 años de trabajo, de proyectos ilusionantes. El empleo, la economía, el urbanismo, la tecnología, la industria, el comercio, el deporte, la cultura, la igualdad, el euskera, la transparencia, la participación, la cohesión social, son ámbitos en los que tendremos que trabajar para que la ciudad siga avanzando y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Pero las urnas han hablado y tenemos que ser capaces de interpretar lo que nos han dicho. Estoy convencido de que la voluntad de la sociedad eibarresa y la mía coinciden, y es el de no recorrer este camino solo. Quienes me conocéis sabéis de mi vocación pactista, de mi voluntad para lograr el mayor apoyo posible para que todos y cada uno de los proyectos de la ciudad salgan reforzados. Ese mandato pasado no fuimos capaces de llegar a acuerdos marco de gobierno o de estabilidad para los 4 años, pero sí conseguimos decenas y decenas de acuerdos que permitieron, desde el Gobierno en minoría, seguir ejecutando iniciativas y proyectos desde lo local. Quiero ya mismo trabajar para que la voluntad de la ciudadanía tenga reflejo en la estabilidad institucional. Si todos y todas somos capaces de aparcar nuestras diferencias, abstraernos de las siglas, centrarnos en Éibar, poner la ciudad por encima de cualquier interés individual, de partido o electoralista, estoy seguro de que aflorarán los puntos de encuentro, las coincidencias y el interés general de la ciudad. Tiendo la mano a todos los grupos, porque un Éibar de todos es un Éibar mejor. En definitiva, es mi voluntad trabajar por, para y con Éibar. Si coincidimos en esa voluntad, el mandato será fructífero sin duda. Y quisiera terminar, me gusta hacerlo, con un fragmento del libro de Toribio Echeverría, Viaje por el país de los recuerdos. Un fragmento en el que habla de Aquinilo Amotegui, en su papel de concejal, y en el que afirma lo siguiente: no por trabajar en el horizonte limitado de un pueblo son menos penosas las exigencias del sacrificio para los que nacen bajo el signo de la vida pública, pero esta penosidad queda curada por la cándida satisfacción del servicio pagado a los demás, del servicio público. Sin duda,
trabajar por Eibar, trabajar para Eibar, trabajar con Eibar compensa y da satisfacción. Y como el primer día, con la misma ilusión, intensidad, compromiso, honestidad y responsabilidad, lo seguiré haciendo los próximos 4 años. Eskerrik asko. Tengo que levantarla yo. Pues, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Eskerrik asko.